Cáncer, el estratega emocional del zodiaco, aquel que con su intuición casi sobrenatural lee los corazones ajenos como si fueran libros abiertos. No necesita que le digan la verdad, porque ya la siente en su pecho, en la piel que se eriza con presentimientos, en los escalofríos que anuncian mentiras disfrazadas de sonrisas. Es el signo que calla cuando todos hablan, que observa cuando otros se distraen, que deja pasar lo que ya ha comprendido en el fondo de su alma. Finge no ver lo evidente porque ha aprendido que el poder del silencio es más fuerte que cualquier confrontación impulsiva. Se guarda el conocimiento en su santuario interno, como un guerrero que elige cuándo y cómo usar su espada. No necesita la confirmación de las palabras ajenas, porque su instinto ya ha trazado el mapa de la verdad. Y aunque su rostro pueda reflejar serenidad, en su interior la tormenta de la certeza ruge con fuerza. ¿Cuántas veces ha escuchado una mentira escapando de labios temblorosos, y en lugar de desenmascarar de inmediato al culpable, ha preferido observar, analizar y esperar? Cáncer no necesita pruebas cuando su alma ya ha dictado la sentencia. Sabe cuando un amigo le oculta algo, cuando una mirada esquiva esconde un secreto, cuando una sonrisa es una máscara que disfraza traiciones. Se mueve como la marea, silencioso, impredecible. No ataca sin razón, pero cuando lo hace, su golpe es certero. No busca venganza, sino justicia, y su justicia es la de quien ha dado oportunidades y ha esperado lo suficiente. Cáncer fingirá no haber notado los cambios en el tono de voz, la falta de entusiasmo en una conversación, los mensajes que tardan demasiado en responderse. Pero en su mente, cada detalle está anotado, cada actitud está registrada, cada vacío ha sido interpretado con la precisión de un vidente. No es ingenuidad lo que lo hace callar, sino sabiduría. Sabe que la paciencia es su mejor aliada, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, y que aquellos que lo subestiman terminan revelándose a sí mismos con el tiempo. No necesita arrebatos ni enfrentamientos innecesarios, su victoria es la de quien ha visto todo, ha entendido todo y ha decidido cuándo y cómo actuar. Cuando finalmente habla, lo hace con una seguridad inquebrantable, con una voz que corta el aire como un trueno en la noche. No hay titubeos ni dudas en sus palabras, porque ha tenido tiempo de sobra para confirmar lo que ya sabía. Y aquellos que pensaron que podían engañarlo descubren, demasiado tarde, que Cáncer nunca fue el iluso de la historia, sino el arquitecto silencioso de su propio destino. Cáncer es el guardián de los secretos, tanto propios como ajenos. No es solo un observador silencioso, sino también un recolector de verdades que otros ignoran o descartan como irrelevantes. Su memoria es prodigiosa, no en el sentido trivial de recordar fechas o nombres, sino en su capacidad para registrar emociones, gestos y vibraciones que escapan al ojo común. Puede recordar con exactitud cómo alguien apartó la mirada en una conversación específica, cómo una voz tembló en un momento de duda o cómo una risa sonó diferente cuando ocultaba una mentira. No lo dice, no lo demuestra, pero lo sabe. Y lo sabe con una certeza que solo su intuición le permite poseer. Lo que muchos no comprenden es que Cáncer no finge no darse cuenta por debilidad, ni siquiera siempre por estrategia, sino por una compasión profunda y, a veces, hasta desgarradora. Es un signo que entiende la fragilidad humana mejor que nadie, porque él mismo ha sentido en su piel las heridas emocionales más profundas. Por eso, en lugar de exponer a alguien de inmediato, elige esperar. No porque sea ingenuo o porque tema la confrontación, sino porque le da a la otra persona la oportunidad de redimirse, de confesar, de corregir sus errores sin ser empujada a un rincón. Pero cuando esa oportunidad se desperdicia, cuando el engaño persiste, Cáncer no olvida ni perdona con facilidad. La percepción de Cáncer no se limita solo a lo que le afecta directamente. Puede notar cuando alguien cercano está siendo manipulado, cuando un amigo está siendo utilizado, cuando una mentira se cierne sobre su círculo. Su conexión con los demás va más allá de la simple empatía, es casi una fusión emocional con aquellos que le importan. Y aunque no lo demuestre, está constantemente analizando las dinámicas a su alrededor, desenredando las marañas de falsedades que otros intentan tejer. El silencio de Cáncer es su mayor arma, pero también su mayor castigo para aquellos que lo traicionan. Cuando deja de preguntar, cuando deja de indagar, cuando simplemente observa sin intervenir, es porque ya ha visto todo lo que necesitaba ver. Su frialdad repentina no es indiferencia, sino una respuesta calculada. Puede seguir actuando con cortesía, puede seguir sonriendo en la superficie, pero en su interior, la decisión está tomada. Ya no cree, ya no espera, ya no se preocupa. A diferencia de signos más impulsivos que reaccionan en el momento, Cáncer es paciente.
No necesita exponer la verdad de inmediato porque sabe que el tiempo lo hará por él. Puede sostener una mirada con la seguridad de quien conoce la historia completa, esperando el momento en que la otra persona tropiece con sus propias mentiras. No necesita presionar ni acorralar, la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, y él está allí para presenciarlo, con la serenidad de quien siempre lo supo. En el fondo, Cáncer desea creer en la bondad de las personas. Por eso, incluso cuando ya ha descubierto la verdad, puede dar una última oportunidad, una tregua silenciosa para que la otra persona confiese, para que elija la honestidad antes de que sea demasiado tarde. Pero cuando esa oportunidad es desperdiciada, cuando la falsedad se mantiene a pesar de todo, Cáncer cierra la puerta sin titubear. No necesita explosiones de ira ni venganzas teatrales, su distancia es suficiente castigo. Porque quien ha sido visto y analizado por Cáncer, quien ha sido descubierto en su engaño y ha desperdiciado la oportunidad de redimirse, sabe que ha perdido algo invaluable, la confianza de alguien que realmente se preocupaba. Y cuando Cáncer se va para siempre. Porque si hubo un momento en que fingió no darse cuenta, no fue por falta de inteligencia, sino por exceso de corazón. Pero incluso el corazón más generoso tiene límites, y cuando esos límites se cruzan, el océano que una vez fue cálido y acogedor se convierte en un mar helado e inalcanzable. Cáncer no solo percibe la verdad en los demás, sino que también entiende el peso de fingir no saber. Es un signo que conoce el arte de la observación pasiva y la estrategia emocional, no porque disfrute el juego, sino porque ha aprendido que hay batallas que no se ganan con la confrontación directa, sino con la paciencia y la espera. Sabe que hay momentos en los que señalar una mentira solo refuerza la resistencia de quien la cuenta, que hay engaños que solo se sostienen si se les da la oportunidad de justificarse. Por eso, en muchas ocasiones, deja que la otra persona se enrede en su propia red. No porque quiera verla caer, sino porque sabe que solo cuando alguien se enfrenta a sus propias mentiras es capaz de reconocerlas. La intuición de Cáncer es mucho más que una simple corazonada. No es magia, aunque lo parezca. Se basa en la acumulación de experiencias, en la manera en que ha aprendido a leer las emociones ajenas a lo largo del tiempo. Ha visto cómo las personas mienten para protegerse, cómo ocultan su dolor detrás de palabras tranquilizadoras, cómo tratan de engañarse a sí mismas antes que admitir una verdad dolorosa. Por eso, a veces finge no darse cuenta, no solo para dar espacio a la confesión, sino porque entiende que algunos no están listos para enfrentar lo que han hecho. Pero eso no significa que lo olvide, ni que su corazón esté dispuesto a tolerarlo indefinidamente. Cáncer también sabe que no siempre puede permitirse actuar según lo que sabe. Hay ocasiones en las que la mejor decisión es callar, en las que reconocer una verdad solo traería más dolor o más caos del necesario. A veces, mantiene su conocimiento en secreto porque entiende que revelar todo en el momento equivocado puede ser destructivo. No porque tema la confrontación, sino porque sabe que hay tiempos para todo y que la verdad, como la marea, debe llegar en el momento justo para cumplir su propósito. No es fácil engañar a Cáncer, pero es aún más difícil recuperar su confianza una vez que se ha roto. No se trata solo de la mentira en sí, sino del principio que la sostiene, la deslealtad, la falta de sinceridad, la traición a un vínculo que él consideraba sagrado. Puede entender por qué alguien miente, puede racionalizarlo, puede incluso perdonar en su mente. Pero su corazón, que es su brújula más fuerte, no olvida tan fácilmente. Una vez que ha visto la verdadera naturaleza de alguien, es casi imposible que vuelva a mirarlo de la misma manera. Cuando Cáncer finge no darse cuenta, también está protegiéndose a sí mismo. No quiere explotar en emociones innecesarias, no quiere perder su tiempo en quienes no merecen su energía. Hay una diferencia entre elegir la ignorancia y elegir la sabiduría de esperar. Cáncer no ignora la verdad, la deja reposar, la observa madurar, la usa para decidir su próximo paso. Y cuando finalmente actúa, lo hace con una convicción inquebrantable, porque cada decisión suya está respaldada por un conocimiento profundo que pocos pueden igualar. El verdadero poder de Cáncer no está en su capacidad de descubrir las mentiras, sino en su maestría para decidir qué hacer con la verdad que ha descubierto. Sabe que la verdad no siempre necesita ser dicha en voz alta para ejercer su impacto. A veces, basta con el cambio de una mirada, con el silencio en el momento exacto, con una retirada discreta pero definitiva. Y cuando Cáncer elige alejarse, no hay vuelta atrás. Porque si alguna vez fingió no darse cuenta, no fue por debilidad, sino por la fuerza de quien elige qué batallas valen la pena y cuáles simplemente no merecen su atención. Cáncer, en su infinita sensibilidad,
no solo finge no darse cuenta por estrategia o prudencia, sino también por amor. No amor en el sentido romántico exclusivamente, sino en su forma más pura y compasiva. Su corazón, profundamente conectado con las emociones ajenas, muchas veces elige mirar hacia otro lado porque entiende que algunas verdades pesan demasiado para quien aún no está listo para afrontarlas. No se trata solo de detectar mentiras o engaños, sino de percibir el miedo que las motiva, la inseguridad que las construye, la necesidad que las alimenta. Puede ver cuando alguien miente para protegerse a sí mismo, cuando una persona finge fortaleza porque teme quebrarse, cuando alguien oculta algo no por malicia, sino porque aún no sabe cómo enfrentarlo. Cáncer no es un signo que desenmascare sin piedad, su intuición va más allá de la simple percepción de la falsedad. Puede sentir el trasfondo, la historia que hay detrás de una mentira, la herida oculta que la generó. Por eso, en muchos casos, prefiere callar, porque comprende que no siempre es su papel empujar a otros a la verdad cuando aún no están listos para sostenerla. Finge no darse cuenta como un acto de respeto, como una forma de permitir que el otro llegue a sus propias conclusiones sin sentirse expuesto o presionado. Sin embargo, esta paciencia tiene un límite. Si Cáncer siente que la mentira no solo es un mecanismo de defensa, sino una herramienta de manipulación, su actitud cambia. Aquí es donde su dualidad se vuelve evidente, la misma compasión que lo hace guardar silencio ante una persona que lucha con su propia verdad lo convierte en un juez implacable cuando detecta un engaño intencionado. Hay una diferencia fundamental entre alguien que miente por miedo y alguien que miente por conveniencia, y Cáncer es capaz de percibirla con una claridad que pocos poseen. Otro aspecto poco explorado de su aparente indiferencia ante lo que ya sabe es su capacidad de utilizar la información sin necesidad de revelarla. No necesita confrontar para demostrar que está al tanto de algo, le basta con modificar su comportamiento, con cambiar la manera en que interactúa, con ajustar sutilmente su actitud hasta que la otra persona comprenda que ya no ocupa el mismo lugar en su corazón. Cáncer rara vez expresa con palabras todo lo que sabe, pero su distancia, su frialdad repentina o su falta de entusiasmo son señales inequívocas de que ha visto más de lo que deja ver. Y es aquí donde su silencio se convierte en un castigo más poderoso que cualquier discurso. Cuando Cáncer finge no darse cuenta, también está midiendo el terreno, observando hasta dónde es capaz de llegar la otra persona en su engaño. No siempre reacciona de inmediato porque necesita conocer la profundidad de la mentira, la extensión de la falsedad, la verdadera naturaleza de quien está frente a él. No se conforma con una impresión superficial, investiga, analiza, conecta los puntos con la paciencia de un estratega que sabe que la verdad, tarde o temprano, se revela sola. Y cuando ha reunido todas las piezas, no hay escape posible. Otro punto crucial es la relación entre su capacidad de fingir ignorancia y su instinto de autoprotección. Cáncer no es un signo que disfrute de los conflictos innecesarios, porque sabe cuánto pueden afectarlo emocionalmente. A veces, evita confrontaciones no porque le falte valentía, sino porque sabe que ciertas discusiones solo drenan su energía sin aportar soluciones. Puede elegir no reaccionar en el momento porque entiende que hay luchas que no vale la pena pelear, personas que no merecen sus explicaciones y situaciones que es mejor dejar en el olvido antes que desgastarse intentando cambiarlas. Pero cuando decide actuar, lo hace con una certeza devastadora. Cáncer no necesita pruebas en el sentido convencional, porque su intuición es su evidencia más fuerte. No acusa sin fundamentos, no enfrenta sin preparación. Su sabiduría radica en su capacidad de esperar el momento perfecto, en saber cuándo su silencio debe romperse para dejar salir todo lo que ha guardado. Y cuando finalmente lo hace, no hay espacio para la negación. Sus palabras, cargadas de emociones contenidas y de verdades acumuladas, golpean con una intensidad que deja sin escapatoria. Es aquí donde se muestra su verdadera fuerza, no en la agresividad ni en la impulsividad, sino en la contundencia con la que actúa cuando decide que ha esperado lo suficiente. Porque si hubo un tiempo en que fingió no darse cuenta, no fue por debilidad ni por miedo, sino porque entendía que algunas verdades necesitan su tiempo para florecer. Y cuando finalmente las deja salir, lo hace con la convicción de quien ha visto todo, de quien ha entendido todo y de quien, con la serenidad de las mareas, sabe exactamente cuándo es el momento de arrasar con lo que ya no merece permanecer en su vida. Cáncer es un signo que comprende la importancia del ritmo, de los ciclos, de la espera. En un mundo donde muchos reaccionan de inmediato, él entiende que hay un poder inmenso en el tiempo, en la paciencia, en la observación silenciosa. Su capacidad de fingir no darse cuenta no es solo una estrategia o un mecanismo de defensa, sino también una forma de dejar que las cosas se revelen solas.
Porque lo que Cáncer sabe, lo sabe desde lo más profundo de su ser, con una certeza que no necesita confirmación externa. Y cuando decide actuar, lo hace con una seguridad que deja sin palabras a aquellos que alguna vez subestimaron su intuición. Su forma de procesar la información que recibe es distinta a la de otros signos. No solo percibe la mentira o la omisión, sino que también siente la intención detrás de ellas. Puede notar la diferencia entre alguien que miente por miedo y alguien que miente por conveniencia, entre quien oculta la verdad para evitar el dolor y quien lo hace para manipular. Y aunque en ambos casos puede fingir no darse cuenta, la forma en que maneja la situación varía. A quien miente por miedo, Cáncer le da espacio, le brinda oportunidades, lo deja respirar hasta que esté listo para abrirse. Pero a quien lo subestima, a quien cree que puede engañarlo sin consecuencias, lo observa con la frialdad del océano en su fase más implacable, sabiendo que en algún momento el equilibrio se restaurará por sí solo. La manera en que Cáncer maneja la traición es otro aspecto fascinante de su personalidad. Mientras que otros signos pueden reaccionar con ira o con indiferencia, él elige un camino más sutil, más profundo. Puede seguir actuando con normalidad, seguir mostrando una cortesía impecable, pero en su interior ya ha tomado la decisión de alejarse. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Porque cuando Cáncer se va, no lo hace con ruido ni con dramatismo, sino con la absoluta certeza de que quien lo ha perdido nunca volverá a tenerlo de la misma manera. Su distancia es un castigo en sí misma, porque cuando deja de preocuparse, cuando deja de intentarlo, es cuando realmente se ha ido. Pero hay algo aún más poderoso en la forma en que Cáncer finge no darse cuenta, su capacidad de devolver el engaño sin necesidad de mentir. No es un signo que busque vengarse de manera evidente, pero sí sabe cómo hacer que el otro sienta el peso de sus propias acciones. Puede responder con la misma moneda sin siquiera levantar la voz, simplemente replicando la energía que ha recibido. Si alguien ha sido frío con él, se convierte en hielo. Si alguien ha mentido, le ofrece un silencio que dice más que 1000 palabras. No necesita atacar, porque sabe que la peor condena para quien lo ha subestimado es darse cuenta de que ha perdido el acceso a su corazón. Su conexión con la memoria también juega un papel clave en su capacidad de detectar verdades ocultas. Cáncer no olvida detalles que otros descartan. Puede recordar el tono exacto en que alguien le dijo algo meses atrás, la expresión que acompañó una frase, la energía que sintió en el momento en que algo no cuadraba. Y cuando más adelante la verdad sale a la luz, él ya la sabía, porque su mente y su intuición la habían registrado mucho antes de que se confirmara con hechos. No necesita pruebas materiales, su memoria emocional es su mejor evidencia. El sacrificio emocional de fingir no darse cuenta es otro aspecto poco explorado. Porque aunque pueda parecer que Cáncer maneja esta habilidad con facilidad, la verdad es que muchas veces le duele guardar silencio. No porque quiera confrontar, sino porque le pesa ver a las personas enredarse en sus propias falsedades, le duele sentir cómo la confianza se fractura en pequeños fragmentos invisibles que nunca podrán ser reparados por completo. Cáncer no quiere descubrir mentiras, no disfruta dándose cuenta de que alguien ha fallado en su lealtad. Pero una vez que lo hace, no hay manera de deshacer ese conocimiento. Y aunque pueda seguir sonriendo y fingiendo normalidad, en su interior sabe que algo se ha roto, y lo que se rompe en su corazón rara vez se reconstruye de la misma manera. Pero lo más impresionante de todo es que, incluso cuando ya lo sabe todo, Cáncer sigue dejando espacio para el amor, para la redención, para la posibilidad de que alguien encuentre el camino de regreso a su sinceridad. No es un signo cruel ni vengativo, es un signo que entiende la complejidad del alma humana, que sabe que todos cometemos errores, que a veces las personas mienten porque tienen miedo, porque no saben hacerlo mejor. Pero también es un signo que no se deja engañar dos veces. Puede perdonar, puede comprender, pero nunca olvida. Y cuando ha decidido que alguien no merece más de su energía, su adiós es definitivo. Así es Cáncer, el maestro de la paciencia, el guardián de los secretos, el arquitecto de su propio destino. Puede fingir no darse cuenta durante días, meses o incluso años, pero cuando finalmente actúa, lo hace con la precisión de quien siempre tuvo el control. Porque si hay algo que define su esencia es la certeza de que la verdad, por mucho que se intente ocultar, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Y él, con su sabiduría infinita, siempre está ahí para verla emerger. Cáncer no solo finge no darse cuenta como un mecanismo de defensa o una estrategia, sino también como una forma de preservar la armonía en su entorno. Para él, la estabilidad emocional es sagrada, y muchas veces opta por el silencio para evitar rupturas innecesarias.
Puede notar una mentira o una traición, pero en lugar de confrontarla de inmediato, evalúa el impacto que tendría hacerlo. ¿Vale la pena romper la paz por una verdad que, aunque dolorosa, no cambiará los hechos? ¿Es mejor esperar a que el otro reconozca su error por sí mismo? Cáncer entiende que algunas verdades pierden su efecto si son forzadas a salir antes de tiempo y que, en ocasiones, la mayor enseñanza para alguien que ha mentido es permitirle vivir con el peso de su propio engaño. La energía protectora de Cáncer también influye en su tendencia a fingir ignorancia. No lo hace solo por sí mismo, sino también por las personas que ama. Puede detectar cuando alguien querido está ocultando algo por miedo o vergüenza, y en lugar de presionarlo, le da el espacio necesario para abrirse por cuenta propia. Su instinto maternal o paternal lo lleva a actuar como un refugio emocional, permitiendo que otros sientan que tienen un lugar seguro al cual acudir cuando estén listos. No es raro que Cáncer ya sepa la verdad antes de que se la digan, pero espera pacientemente a que el otro encuentre la fuerza para compartirla. Otro aspecto poco mencionado de su capacidad de fingir no darse cuenta es su conexión con el pasado. Cáncer es un signo que vive a través de sus recuerdos, que encuentra patrones en las experiencias pasadas y las usa como guías para interpretar el presente. No solo detecta mentiras o verdades ocultas en el momento, sino que también es capaz de relacionarlas con situaciones anteriores, comparando palabras, gestos y comportamientos. Puede recordar una promesa rota de hace años, una reacción que en su momento no tuvo sentido pero que ahora encaja en un rompecabezas mayor. Esta capacidad de unir hilos invisibles hace que su intuición sea aún más certera. A veces finge no darse cuenta no porque no tenga pruebas, sino porque está esperando que la última pieza del rompecabezas encaje por sí sola. Fingir ignorancia también le permite medir el verdadero carácter de quienes lo rodean. Si Cáncer señalara cada mentira o cada deslealtad desde el primer momento, nunca vería hasta dónde está dispuesto a llegar alguien en su engaño. Al callar y observar, le da a la otra persona la oportunidad de corregir su curso, o por el contrario, de hundirse más en su propia falsedad. Cuando alguien cree que ha engañado a Cáncer, en realidad solo ha quedado expuesto ante él. Y lo que es peor, lo ha decepcionado, porque Cáncer siempre espera lo mejor de quienes le rodean. Hay un dolor silencioso en fingir no darse cuenta, una tristeza profunda en ver cómo aquellos a quienes ama eligen engañarlo, subestimarlo, pensar que no ve lo que está justo frente a él. No hay furia en su reacción, al menos no de inmediato. Hay una melancolía, un duelo interno, una sensación de pérdida que pesa más que cualquier confrontación. Porque para Cáncer, la confianza es uno de los tesoros más valiosos que puede ofrecer, y cuando se rompe, ya nada vuelve a ser igual. Puedes seguir tratando a alguien con amabilidad, con cortesía, pero ya no es el mismo. Algo en su corazón se ha cerrado, y aunque la otra persona no lo nota al principio, eventualmente sentirá el frío de esa distancia invisible pero inquebrantable. Otra faceta poco explorada de su habilidad para detectar lo que otros ocultan es su relación con los sueños y la energía. Cáncer es un signo regido por la luna, conectado con el subconsciente, con lo que no se dice pero se siente. Muchas veces, su intuición no es lógica ni racional, sino visceral. Puede soñar con una verdad antes de confirmarla en la realidad, puede sentir un cambio en la energía de alguien incluso antes de que esa persona diga una sola palabra. Hay algo místico en su percepción, algo que va más allá de la observación consciente. Es como si su alma estuviera en sintonía con los secretos del universo, recibiendo señales que otros no pueden captar. Y aunque pueda fingir no darse cuenta, su espíritu ya ha registrado la verdad mucho antes de que ésta se haga evidente. Pero si hay algo que define su verdadera fortaleza, es la manera en que actúa cuando finalmente decide que ha esperado lo suficiente. Cáncer no necesita gritos ni confrontaciones explosivas para demostrar que lo ha sabido todo desde el principio. A veces, su única respuesta es su ausencia, su indiferencia, su decisión de retirar su amor y su apoyo sin necesidad de explicaciones. No busca vengarse, porque sabe que la verdadera lección para quien lo ha subestimado es darse cuenta de lo que perdió. Y es en ese momento cuando quienes intentaron engañarlo comprenden la magnitud de su error, cuando sienten el peso de su propia mentira cayendo sobre ellos como una marea implacable. Cáncer es el guardián de las emociones, el observador silencioso, el mar que parece tranquilo en la superficie pero que esconde corrientes profundas e indescifrables. Puede fingir no darse cuenta durante el tiempo que sea necesario, pero no porque ignore la verdad, sino porque está esperando el momento en que ésta se revele por sí sola. Y cuando ese momento llega, no hay máscara que pueda seguir ocultando lo que él siempre supo.
Cáncer no solo finge no darse cuenta como una estrategia o mecanismo de defensa, sino también como una forma de preservar su mundo interior. Su energía es un refugio sagrado, un espacio donde las emociones son procesadas con profundidad, donde cada detalle es analizado con una sensibilidad que pocos pueden comprender. No se trata solo de detectar engaños o falsas intenciones, sino de evaluar qué hacer con esa información, de medir el impacto que puede tener una reacción inmediata y de decidir si vale la pena exponer lo que ya sabe. En muchas ocasiones, su elección de callar es un acto de protección, tanto para sí mismo como para los demás. Uno de los aspectos menos explorados de su naturaleza es su relación con la culpa ajena. Cáncer no solo percibe las emociones de los demás, sino que las absorbe, las carga sobre sus hombros como si fueran propias. Cuando alguien le miente o le oculta algo, puede sentir el peso de la culpa en el aire, puede notar la tensión sutil en la voz de la otra persona, el desvío en la mirada, la incomodidad en el lenguaje corporal. Sin embargo, en lugar de confrontar de inmediato, Cáncer permite que la otra persona viva con su culpa, que sienta el peso de su propia mentira hasta que no pueda sostenerla más. No siempre es necesario desenmascarar una falsedad con palabras, a veces, el silencio de Cáncer es suficiente para que el otro caiga por su propio peso. Otro aspecto fascinante de su capacidad de fingir ignorancia es su talento para anticipar el futuro. No solo intuye lo que está ocurriendo en el presente, sino que también puede prever el desenlace de una situación mucho antes de que los demás lo vean venir. Si alguien le miente, puede calcular con precisión cuánto tiempo podrá sostener esa mentira antes de que se desplome. Si alguien lo traiciona, sabe que tarde o temprano esa traición se revelará por sí sola. Por eso, muchas veces no necesita actuar de inmediato, simplemente espera a que la verdad haga su trabajo. Su paciencia no es pasividad, sino una estrategia refinada basada en la certeza de que el tiempo siempre pone a cada persona en su lugar. La forma en que Cáncer maneja la información que obtiene en su aparente silencio también es digna de mención. No es un signo que acumule datos sin propósito, todo lo que sabe lo almacena en lo más profundo de su memoria emocional, listo para ser usado en el momento preciso. Puede parecer que ha olvidado un comentario, una actitud, un gesto, pero en realidad todo está archivado en su mente, esperando la oportunidad adecuada para encajar en un cuadro mayor. Cuando finalmente decide actuar, no lo hace con sospechas ni con suposiciones, sino con una certeza absoluta que desarma a cualquiera. Su conexión con los recuerdos también juega un papel clave en su manera de percibir lo que otros intentan ocultar. No solo recuerda palabras, sino la energía con la que fueron dichas, la expresión exacta en el rostro de la persona, el contexto en el que ocurrieron. Puede notar contradicciones con una precisión inquietante, detectar cambios sutiles en el discurso de alguien, percibir cuando una historia ha sido alterada o maquillada con el paso del tiempo. Y aunque puede fingir no notar estas discrepancias, en su mente ya ha trazado una línea clara entre la verdad y la mentira. Cáncer también finge no darse cuenta cuando sabe que la verdad puede ser más destructiva que la mentira misma. Hay momentos en los que el conocimiento es un arma peligrosa, en los que revelar lo que sabe podría causar un daño irreparable. En estos casos, elige el camino del silencio, no porque sea débil o temeroso, sino porque comprende que no todas las batallas deben ser peleadas de inmediato. A veces, la mejor estrategia es observar, permitir que el tiempo actúe, dar a las personas la oportunidad de corregir su rumbo antes de que la verdad salga a la luz de manera inevitable. Su habilidad para adaptarse a las emociones de los demás es otro factor clave en su manera de manejar lo que sabe. Puede ajustar su energía según la persona que tiene enfrente, cambiar su tono de voz, su expresión facial, su actitud, todo para hacer que el otro baje la guardia. No lo hace con intenciones manipuladoras, sino como una forma de obtener información sin necesidad de interrogar directamente. Es un maestro en hacer que la gente se confiese sin siquiera darse cuenta, en lograr que los demás se delaten con sus propias palabras, en provocar que la verdad surja de manera espontánea sin necesidad de presionarla. Otro aspecto poco mencionado es la manera en que Cáncer usa su intuición no solo para descubrir lo que otros ocultan, sino también para protegerse de futuras decepciones. Cuando percibe que alguien está mintiendo, no siempre lo confronta de inmediato, en muchos casos, simplemente comienza a distanciarse poco a poco, a cerrar las puertas de su corazón sin necesidad de dar explicaciones. Puede seguir sonriendo, seguir mostrando cortesía, pero algo en su energía cambia, y quienes lo conocen bien pueden notar que algo se ha quebrado. Este distanciamiento progresivo es una de sus formas más sutiles de castigo, porque el que una vez tuvo su amor y su confianza siente el vacío de su ausencia emocional antes de que siquiera se dé cuenta de que lo ha perdido.
El sacrificio emocional que implica fingir no darse cuenta es otro elemento que no se menciona con frecuencia. Aunque Cáncer puede manejar con maestría el arte de la paciencia y la observación, esto no significa que no sufra en el proceso. Guardar silencio ante una traición, mantener la calma ante una mentira evidente, permitir que alguien continúe con su engaño sabiendo que en algún momento caerá por su propio peso es un acto de autocontrol que puede ser agotador. Pero lo hace porque entiende que algunas verdades no deben ser forzadas a salir, sino que deben manifestarse en su propio tiempo. Su conexión con la Luna, su planeta regente, también influye en su forma de percibir lo oculto. Al igual que las mareas que suben y bajan bajo su influencia, Cáncer experimenta ciclos de claridad y oscuridad en su intuición. Hay momentos en los que siente la verdad con una certeza absoluta, y otros en los que prefiere dejarse llevar por la corriente, permitiendo que la información llegue a él sin forzarla. Su sabiduría radica en saber cuándo actuar y cuándo esperar, en entender que no siempre es necesario señalar la mentira en el momento en que se detecta, sino que a veces es más efectivo dejar que quien miente se pierda en su propio laberinto. Así es Cáncer, el guardián silencioso de la verdad, el estratega de la emoción, el observador paciente que todo lo ve y todo lo siente. Puede fingir no darse cuenta durante el tiempo que sea necesario, pero no porque sea ingenuo o indiferente, sino porque comprende que la verdad, como el agua, siempre encuentra una manera de fluir hasta la superficie. Y cuando eso sucede, Cáncer ya está preparado, porque desde el principio, lo supo todo. Cáncer posee una inteligencia emocional tan profunda que su forma de fingir no darse cuenta se convierte en un arte silencioso, una táctica que no solo le permite protegerse, sino también comprender el alma de quienes lo rodean. Su instinto es afilado y preciso, no necesita pruebas tangibles para saber que algo no está bien. Percibe la energía de los lugares, el peso de las palabras no dichas, las sombras que se esconden tras una sonrisa forzada. Lo nota todo, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, elige el camino de la paciencia, porque sabe que las verdades no necesitan ser arrancadas a la fuerza, tarde o temprano, se revelan por sí solas. En su capacidad de aparentar ignorancia, también se esconde una gran lección de vida. No se trata solo de evitar enfrentamientos innecesarios, sino de otorgar la oportunidad a los demás de mostrarse tal como son. Al fingir no saber, permite que la otra persona continúe con su juego, con su máscara, hasta que llega un punto en el que ya no hay escapatoria. Es en ese momento cuando Cáncer observa con la serenidad de quien lo ha sabido todo desde el inicio y deja que el otro se enrede en su propia telaraña de engaños. Pero lo que pocos comprenden es que este silencio que Cáncer elige mantener no es fácil de sostener. Su mundo interior es intenso y profundo, y callar cuando ya sabe la verdad es un sacrificio emocional que lo consume poco a poco. Cáncer no olvida, no ignora, no minimiza lo que siente, simplemente, se da el tiempo de procesarlo, de decidir qué hacer con ello. Su aparente pasividad es en realidad una batalla interna, una lucha entre el deseo de confrontar la falsedad y la necesidad de esperar el momento adecuado. Su paciencia no significa conformismo, sino una estrategia perfectamente calculada. Una de sus habilidades más enigmáticas es su forma de actuar como un espejo. Puede reflejar las emociones de quienes lo rodean, devolviendo a los demás la misma energía que recibe de ellos. Si alguien le oculta algo, puede fingir que no lo nota, pero comenzará a responder con la misma distancia, con la misma indiferencia disfrazada de cortesía. No necesita palabras para demostrar que sabe más de lo que deja ver, su sola presencia puede convertirse en un recordatorio constante de que ha percibido cada grieta en la fachada del otro. Este poder de reflejar las emociones ajenas también lo usa para hacer que los demás se delaten a sí mismos. En lugar de interrogar, observa con atención cómo se comportan cuando creen que han logrado engañarlo. Hay quienes se sienten aliviados y bajan la guardia, y hay quienes, sin darse cuenta, se esfuerzan demasiado en sostener su mentira, cayendo en contradicciones evidentes. Cáncer deja que esto ocurra sin intervenir, porque sabe que mientras más hable el otro, más se expone. En su aparente pasividad hay una trampa sutil, la oportunidad para que el engañador cave su propia tumba. Lo que a menudo pasa desapercibido es que fingir no darse cuenta es también un acto de amor. Cáncer puede saber que alguien le oculta algo no por malicia, sino por miedo, por vergüenza, por inseguridad. En estos casos, su decisión de callar no es una estrategia, sino un gesto de compasión. Sabe que hay verdades que necesitan tiempo para ser dichas, que algunos secretos solo pueden revelarse cuando el otro se siente lo suficientemente fuerte como para hacerlo. En lugar de forzar confesiones, crea un espacio seguro, permitiendo que la otra persona se acerque cuando esté lista.
Su conexión con los ciclos de la luna lo vuelve aún más receptivo a los cambios emocionales de los demás. Puede notar cómo la energía de alguien fluctúa de un día a otro, como las palabras que ayer parecían seguras hoy suenan inciertas. Sabe detectar cuando una historia ha sido modificada, cuando una actitud ha cambiado por culpa de la conciencia pesada. Aunque no lo diga en voz alta, cada pequeño detalle queda registrado en su memoria, formando un mapa emocional que le permite entender a las personas más allá de sus palabras. El dolor de fingir ignorancia es una carga que Cáncer lleva en silencio. No es fácil ver cómo alguien a quien ama trata de engañarlo, cómo subestima su capacidad de percibir lo que ocurre a su alrededor. Pero lo que duele aún más es la decepción, la pérdida de la confianza, la certeza de que una relación nunca volverá a ser la misma después de una mentira. Puede perdonar, sí, porque su corazón es noble, pero nunca olvida. Su memoria emocional es infinita, y aunque su trato siga siendo amable, en su interior algo se ha roto. Otro aspecto fascinante de su naturaleza es su manera de actuar cuando finalmente decide que ha esperado lo suficiente. Cáncer rara vez busca confrontaciones abiertas, no necesita exponer la verdad de forma agresiva para demostrar que la ha sabido todo el tiempo. En muchos casos, su forma de reaccionar es retirándose, cortando lazos de manera sutil pero definitiva. La persona que intentó engañarlo puede notar que algo ha cambiado, que Cáncer ya no está tan disponible, que su energía se ha vuelto distante. Y ese vacío, esa ausencia silenciosa, es su mayor lección. Cáncer comprende que hay batallas que se ganan con la verdad y otras que se ganan con el tiempo. No necesita probar que tenía razón, prefiere dejar que la vida se encargue de mostrarlo. Y cuando el momento llega, cuando la verdad finalmente se despliega ante los ojos de todos, Cáncer ya está lejos, observando desde la distancia con la calma de quien siempre supo cómo terminaría la historia. Su aparente ingenuidad es, en realidad, una forma de poder. Fingir no darse cuenta le permite moverse en las sombras, comprender lo que otros aún no han descubierto, tomar decisiones sin ser detectado. Es el guardián de los secretos, el testigo silencioso de verdades ocultas, el alma que todo lo siente, todo lo sabe y todo lo recuerda. Puede callar, puede esperar, puede fingir no ver, pero en su interior, la verdad ya ha sido escrita. Y cuando decide actuar, lo hace con la certeza implacable de quien ha observado cada detalle desde el inicio. Cáncer no solo finge no darse cuenta como una estrategia de autodefensa, sino como una forma de entender el mundo sin exponerse a la dureza de la realidad de manera innecesaria. Hay un profundo instinto de conservación en su manera de actuar, una sabiduría que le permite elegir cuándo intervenir y cuándo dejar que la verdad se desarrolle sola. Su sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es un escudo que usa con maestría, pues sabe que no todo debe ser confrontado de inmediato. Hay batallas que es mejor ganar sin ensuciarse las manos, sin levantar sospechas, sin alterar el equilibrio de su mundo interno. Lo que muchos no comprenden es que la intuición de Cáncer no se limita a presentimientos vagos o impresiones pasajeras. Su percepción es como un río subterráneo que fluye constantemente, captando información de cada palabra, de cada pausa en una conversación, de cada mirada esquiva. No necesita pruebas en el sentido convencional, porque su capacidad de leer a las personas trasciende la lógica tradicional. Puede notar la diferencia en el tono de voz de alguien que miente, el ligero temblor en las manos, la desviación de la mirada. Su instinto lo alerta antes de que la verdad salga a la superficie, y eso le da una ventaja silenciosa que pocos logran entender. La forma en la que Cáncer gestiona la información que obtiene en su aparente ignorancia es un arte en sí mismo. No la usa de inmediato, sino que la guarda, la analiza, la deja reposar en su mente como una pieza de un rompecabezas que en algún momento encontrará su lugar. Puede parecer que ha dejado pasar un comentario sospechoso o una actitud extraña, pero en realidad está esperando el momento en que todas las piezas encajen. No se precipita en sus juicios porque sabe que la verdad siempre se fortalece con el tiempo y que las mentiras, cuando se enfrentan a la paciencia, terminan desmoronándose solas. Otro aspecto poco explorado es la manera en la que Cáncer permite que la otra persona se revele a sí misma. No confronta de inmediato porque entiende que el simple acto de dejar que alguien continúe con su mentira es suficiente para que caiga por su propio peso. Su silencio se convierte en un espejo en el que el otro se ve reflejado, atrapado en su propia falsedad. No necesita atacar ni humillar, porque sabe que el tiempo y la conciencia de la persona que mintió harán el trabajo por él. La culpa es un veneno lento, y Cáncer sabe esperar hasta que la verdad se haga insoportable para el otro.
La conexión que tiene con su pasado y su memoria emocional también juega un papel importante en su capacidad de ver lo que otros intentan ocultar. No solo recuerda eventos, sino la energía exacta que los rodeó, las emociones que sintió en ese momento, las señales que en su día pasaron desapercibidas. Cuando algo no encaja en la historia de alguien, su mente hace conexiones automáticas, encontrando contradicciones y vacíos que otros podrían ignorar. Su memoria no es solo un almacén de recuerdos, sino una herramienta que le permite reconstruir verdades que otros intentan distorsionar. Pero si hay algo que diferencia a Cáncer de otros signos que también poseen una fuerte intuición, es su capacidad de hacer sentir cómodos a los demás incluso cuando sabe que le están mintiendo. No actúa con hostilidad, no deja ver que ha descubierto el engaño, sino que sigue adelante con una naturalidad inquietante. Su trato sigue siendo amable, sus palabras siguen siendo cálidas, pero en su interior, algo se ha sellado. La persona que lo ha engañado quizás nunca note la diferencia en el momento, pero con el tiempo sentirá cómo la conexión se ha enfriado, como el refugio emocional que alguna vez encontró en Cáncer ha desaparecido. Y cuando lo note, ya será demasiado tarde. También hay que destacar que fingir no darse cuenta no siempre es una reacción ante el engaño o la mentira. Muchas veces, Cáncer lo hace como una forma de preservar la armonía en sus relaciones. Hay verdades que no necesitan ser dichas, heridas que no necesitan ser abiertas, momentos en los que callar es un acto de amor y no de sumisión. Sabe que hay personas que no están preparadas para enfrentar sus propios errores, que algunos secretos son más dolorosos cuando se revelan de manera abrupta. En esos casos, opta por el silencio no por miedo, sino porque comprende que no todo se debe resolver a través de la confrontación. En su aparente ingenuidad, Cáncer también demuestra una forma de sabiduría que pocos pueden igualar. Sabe que hay momentos en los que la verdad duele más de lo que sana, que algunas ilusiones son necesarias para mantener la estabilidad emocional de quienes ama. No siempre se trata de exponer la mentira, sino de saber cuándo es mejor permitir que el otro la sostenga un poco más, hasta que esté listo para enfrentarla. Fingir no darse cuenta es, en muchos casos, un acto de compasión, una manera de proteger a los demás de su propia verdad hasta que tengan la fuerza para recibirla. Pero Cáncer también tiene un límite. Su paciencia es vasta, su comprensión es profunda, pero cuando decide que ha sido suficiente, no hay vuelta atrás. No hace escándalos, no busca venganza, no necesita gritar su verdad para sentirse satisfecho. Simplemente, se retira. Puede seguir sonriendo, puede seguir mostrando cortesía, pero la conexión emocional que ofrecía se ha cerrado por completo. Y cuando Cáncer se aleja, lo hace sin remordimientos, porque sabe que esperó el tiempo suficiente, que dio todas las oportunidades posibles y que la otra persona eligió su destino. En su silencio, en su aparente pasividad, Cáncer ejerce un poder que pocos logran reconocer. No necesita ser el primero en descubrir la verdad, porque sabe que la verdad siempre llega a quien la merece. No necesita probar que tenía razón, porque el tiempo se encarga de hacerlo por él. No necesita forzar confesiones, porque las almas que le han mentido terminan confesándose a sí mismas tarde o temprano. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, Cáncer ya ha tomado su decisión, porque desde el principio, lo supo todo.